Asesoría jurídica. Derechos. Deberes. Mecanismos de participación. El consultorio llega a su casa en Enroque Jurídico. Bienvenidos nuevamente a su programa de Derecho Enroque Jurídico. Para este año 2019 traeremos una temática interesante y pedida por ustedes televidentes, consistente en lo que es administración pública. Tema importante y máxime cuando se acerca para este año, va a ser un año electoral donde ustedes tendrán que conocer cuáles son los devenires de un Estado social de derecho, cómo es una administración pública y algunos conceptos básicos que son importantes para hacer una buena elección de nuestros administradores. Por lo tanto, iniciaremos este programa hablando del concepto básico que es Estado y lo aterrizaremos posteriormente a nuestra Constitución política, donde ya empezamos a hablar de Estado social de derecho. Entonces, para ello, iniciaremos como siempre con una breve definición que hoy correrá por cuenta de nuestro colega y abogado Santiago Arizmendi. Bueno, el Estado es una palabra de uso común. De pronto la escuchamos en las noticias, la escuchamos en el diario vivir, pero la definición como tal ha sido compleja por múltiples razones. Sin embargo, Kelsen da una aproximación que para nosotros es bastante acertada y es más o menos la siguiente. ¿Qué es el Estado? El Estado es una sociedad políticamente organizada bajo un ordenamiento jurídico en un territorio determinado con un reconocimiento internacional. ¿Esto qué significa? Significa que el Estado como tal requiere de unos 3 elementos para ser un Estado completo. Y esos elementos son un territorio, es decir, un territorio definido donde ese ordenamiento jurídico pueda ser aplicado. Una población que sea determinada. ¿Y esa población qué papel cumple? El papel de que son personas a las que están destinadas esas normas, ese ordenamiento jurídico global. Y una soberanía, que la soberanía consiste en 2 factores. Por un lado, la interna, que es el Estado como tal, gracias a su propia Constitución, es la mayor de las fuentes de poder que hay, es el que concentra en sí toda la fuerza y poder de Estado. Y por otro lado, la soberanía externa, que es que otros estados lo consideren un igual cuando de reuniones políticas, cuando de todo tipo de juntas, cuando todo tipo de acuerdos estamos hablando. Entonces, esos 3 elementos son indispensables para poder hablar de un Estado. Ahora bien, ¿cuándo hablamos de un Estado en Colombia por primera vez? Precisamente cuando Colombia se autodetermina, hace la liberación y en su primera constitución declara que el Estado es soberano, es decir, que existe Colombia como un país y como un Estado independiente. Y es ahí donde la constitución de hoy, la del 91, cobra gran relevancia. Así es. El Estado, la definición de Estado no es algo que nazca de la noche a la mañana. Ha sido un proceso largo de un trabajo de la humanidad bastante difícil, que se ha luchado bastante por conseguir lo que hoy conocemos como Estado social de derecho. Recordemos, el televidente se puede poner en la situación o en el lugar temporal de cuando vemos en las películas, en los libros, la narrativa de la Edad Media, donde el mundo estaba gobernado principalmente por el imperio y por la iglesia. Ahí el poder no estaba concentrado en un Estado como tal, sino que pertenecía a conglomerados sociales muy grandes que detentaban el derecho, el poder, la forma de hacer derecho, de poder coaccionar a la gente para cumplir las normas. Después, luego de las Primeras y Segunda Guerra Mundial, pues se establece una figura más parecida a lo que después de la Constitución del 1991 conocemos como Estado. Sin embargo, antes de eso, y es importante darlo a conocer, después de la Constitución de 1886, nuestro Estado se configura como un Estado de derecho. De derecho netamente. El poder es del Estado, el Estado es quien a través de sus ramas, que ya las veremos más adelante, detenta el poder, da las órdenes, da las directrices de cómo se deben seguir las reglas,
pero basado en un modelo de derecho exclusivamente. Ya veremos entonces cómo la Constitución de 1991 propone el Estado social de derecho, que es hoy el que rige nuestro devenir y nuestras obligaciones y también nuestros derechos, por supuesto. Claro que sí, Eduardo. Entonces, iniciamos ya con la claridad de 3 elementos básicos que son importantes para el desarrollo y el entendimiento de lo que dice nuestra Constitución. Por lo tanto, iniciaremos entonces a partir de esos 3 elementos con la lectura del artículo 1, que habla de la forma y caracteres del Estado. Y dice: Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general. De ahí que se pueda destacar, pues todos son importantes, pero hay unos elementos que tienen más relevancia y que pueden ayudar al entendimiento del Estado social de derecho. Dentro de eso, ¿qué es social? ¿Por qué es de derecho? ¿Por qué es democrática? ¿Por qué se llama constitución política? Y cómo se funda en el derecho de la dignidad humana. Entonces, empecemos por hablar de lo que es un Estado social. ¿Por qué es social? Claro que sí. Como bien lo decía Eduard ahorita, anteriormente el Estado era netamente de derecho, era un Estado que se enfocaba en unas normas y que tenía que cumplirse. Incluso, haces una muy buena alusión, Carlos, y es el hecho de que ¿por qué se llama Constitución política? La Constitución de 1886, que fue la Constitución que rigió durante mucho tiempo hasta que se creó la Constitución actual del 91, era una Constitución nacional, no era política. Era nacional porque desde su propio argumento, desde su propio preámbulo, proponía que como tal, el Estado y su soberanía se basaban en la nación. Nación, que es un concepto vago, que no hay forma de identificar. Nación es un sentimiento, es todo un pueblo en lo que fue, lo que es y lo que será. Mientras que la Constitución que tenemos al día de hoy dice que la soberanía recae en el pueblo. ¿Y quién es el pueblo? El pueblo son los habitantes permanentes, actuales de ese país, de ese Estado. Entonces, desde ahí empezamos a notar algo muy importante y es un cambio trascendental. Ahora, el Estado como tal, la soberanía, el pilar que ostenta todo el poder, recae sobre todos nosotros. ¿En calidad de qué? De componentes del Estado, de ser esa población, de ser el pueblo. Y es ahí donde el componente social cobra gran importancia, porque nosotros como sociedad nos estamos uniendo, como lo dice la definición, de forma organizada, para tener unas normas, pero esas normas no pueden tener el único fin de cumplirse porque sí, sino que deben de tener un fin de poder servir a esa sociedad al mismo tiempo. O sea, eso es retributivo. Tanto nosotros como sociedad le damos la capacidad al Estado de tener todo el poder y controlar las normas, pero el Estado a su vez tiene que garantizarnos a nosotros unos derechos fundamentales y unas garantías como ciudadanos y como miembros de todo lo que es una administración y un componente de Estado para tener esas calidades. Así es. El Estado de Derecho, entonces, el que conocíamos, como dijimos, desde la Constitución de 1886, ponía como premisa el imperio de la ley sobre todas las cosas, ¿cierto? Sobre todo el actuar jurídico, obviamente. Ese imperio de la ley obligaba a todas las personas, tanto representantes del Estado como sus funcionarios oficiales y los ciudadanos o administrados, a hacer siempre lo que la ley dijera. Siempre lo que la ley diera, y esa era la premisa. Por eso era un Estado social de derecho. Hoy en día no es que sea diferente. Hoy seguimos estando por debajo del imperio de la ley, seguimos haciendo lo que la ley nos ordena, pero el cambio es el social. Es decir, las leyes ya no deben tener un contenido netamente normativo, sino un contenido también social, algo que trascienda la sociedad. Por ejemplo, si una ley ordena que en los municipios deben haber parques principales, por decir algo, el Estado social de derecho dice que ese parque debe tener acceso, debe estar diseñado para que personas con discapacidad, por ejemplo, tengan acceso a ese parque. Se toma el término social, que es un término
que enlazado al derecho es de un trabajo muy alemán, muy austríaco, que fueron los países que pusieron la bandera del Estado Social de Derecho, y nosotros lo adoptamos de esa forma. Nosotros seguimos estando bajo el imperio de la ley, pero con una norma de normas, con una carta política que nos da la directriz de lo que es el Estado Social de Derecho, que es la Constitución Nacional. Así es, Eduardo. Entonces, aunado a lo que dice Eduardo, para sintetizar el concepto como tal, debe entenderse entonces de que cuando se habla de un Estado social, quiere decir de que ese Estado no solamente se limita a velar desde atrás de que las personas puedan ejercer sus libertades como ciudadanos, sino que adicional a eso es un Estado intervencionista, donde está en pro y en la lucha constante de aminorar las desigualdades de sus pobladores. Es decir, que un Estado social le interesa es de que todo ese conglomerado como tal que lo constituye tengan los mismos derechos, tengan las mismas oportunidades y puedan ejercer cabalmente cada uno de los derechos que más adelante veremos que están estatuidos en la Constitución de 1991. Ahora bien, como lo decía Santiago al inicio y Eduardo también lo reafirmaba, cuando hablamos de que ya no es un Estado netamente de derecho sino social, pero que también tiene la connotación de un Estado social de derecho, es simple y llanamente que es de derecho porque el ordenamiento jurídico de ese Estado debe ser acatado y cobija a cada uno de sus ciudadanos. Es decir, de que es de derecho porque el ordenamiento jurídico es aplicable a ellos, no a otra persona, no a otro pueblo, sino a eso que se llaman ciudadanos. Entonces, yo creo que deberíamos de abordar el tercer concepto, que es importante para nosotros y que con lo que iniciamos el programa, y más para este periodo electoral, es por qué es un Estado democrático, en qué se basa la democracia. Hay algo importante que hay que resaltar. Y es que, si bien cuando Eduardo nos empieza a hablar de la historia del mismo Estado, nos habla de que bien después de la Segunda Guerra se empieza a formar, pero es que el Estado empezó a formarse incluso bajo estados totalitarios. Es decir, regímenes que de alguna u otra manera tenían un rey, tenían un representante, una persona que tenía todas las calidades y potestades y todo el poder estaba concentrado en él, y le interesaba una figura como el Estado, pero no era un Estado ni social ni democrático, que ese es el aspecto que nos distingue de algunos otros países o en la historia que fueron reinos. Entonces, el componente democrático es altamente importante porque es el que realmente termina de vincular la parte social, y que hoy en día nosotros conocemos a grandes rasgos la democracia en cuestiones de urnas, pero que, como vamos a ver más adelante, significa muchísimo más en un Estado democrático. Así es. Es que el deber ser del Estado Social de Derecho es que los funcionarios del Estado hagan todo, pongan todas sus energías, toda su disposición laboral e intelectual por el bienestar de los ciudadanos. Y nosotros alcanzamos ese ideal, por lo menos en el papel, a través de la democracia participativa, es decir, el poder en cabeza de los ciudadanos. Entonces ya es una forma de hacer derecho. Todos nos unimos para elegir un alcalde, para elegir un gobernador, para elegir el presidente, pero además de eso la Constitución Nacional nos da otras herramientas que ya desarrollaremos en programas posteriores y que hemos trabajado en programas anteriores, que nos permiten hacer un control político a esas personas que están en el poder a través del derecho de petición, del habeas corpus, etcétera. Temas que ya hemos trabajado y trabajaremos como lo menciono. Entonces es a través de esos recursos constitucionales y legales que se supone los ciudadanos debemos tener, además del voto, el poder de controlar lo que las decisiones administrativas tocan con nosotros los ciudadanos. Así es, Eduardo. Entonces, cuando hablamos netamente de un concepto democrático, como bien lo dice Eduardo, hace parte fundamental el hecho de que nosotros como pueblo colombiano somos los que salimos a elegir a nuestros funcionarios, a nuestros administradores a través del derecho al sufragio. Ahora bien, cuando se habla de democracia,
no se limita solamente a ese mero hecho, sino que la Constitución también ha dicho y las Cortes en desarrollos jurisprudenciales han tratado de sensibilizar al pueblo, de decirles que ustedes, su participación no solamente es la de elegir, sino también la de hacer control. ¿Y cómo vamos a hacer control? Pues para eso nos veremos en el próximo programa por Enroque Jurídico, donde miraremos cuáles son las formas de hacer ese control político, cuáles son los mecanismos, y seguiremos abordando a grandes rasgos los parámetros fundamentales de lo que es un Estado social de derecho que ya se desarrolló en este escenario, y que de haber quedado alguna inquietud podrán escribirnos a los correos que aparecen en pantallas o visitar nuestras instalaciones que están en el Centro Comercial El Faro, en San Pedro Los Milagros, oficina 210. Agradezco el apoyo de nuestros dos colegas, Santiago Bedoya y Eduardo Gómez, y su servidor, Carlos Restrepo. Muchas gracias.